Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Donaldo Fernández Castellanos y vengo a realizar la presentación de carbohidratos, lípidos, ácidos, nucleicos y proteínas. Pertenezco al programa de tecnología de regencia en farmacia en la ciudad de Bogotá y pues vamos entonces a iniciar. Primero que todo, pues es importante decir que en esta presentación se hace un esbozo de cuáles son las características fundamentales que tienen estas biomoléculas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas, que son moléculas indispensables para el desarrollo y sostenibilidad de los procesos del ser vivo. Empecemos con los carbohidratos. Los carbohidratos son considerados moléculas las más abundantes en la naturaleza. Son un vínculo directo entre la energía solar y la energía y de los enlaces químicos de los seres vivos. Se forman durante el proceso fotosintético, que es un proceso de tipo bioquímico en el que se captura energía luminosa y se utiliza para impulsar la biosíntesis de moléculas orgánicas con energía abundante a partir de moléculas con poca energía, CO2 y H2O. Entonces veamos lo que estamos diciendo. Prácticamente el proceso fotosintético se da a partir de la luz del sol, en este caso sobre las hojas de la planta. Recordemos que el agua y los nutrientes suben a partir del tallo y son absorbidos desde la raíz a las diferentes partes de la planta. Aquí en las hojas se desarrolla lo que es la transformación de materia inorgánica en materia orgánica, y con esa transformación se libera oxígeno, se aprovecha el carbono, el cual pues de alguna manera se desarrolla o crece en moléculas de ATP. Ese es el proceso fotosintético. Obviamente pues aquí también dice que el azúcar, la glucosa y otros carbohidratos se fabrican en esta parte de la planta, que son las hojas. Por otra parte, es necesario decir que químicamente los carbohidratos son aldehídos o cetonas, los cuales son derivados del polihidroxi y alcoholes respectivamente, los cuales van a recibir el nombre de aldosas o cetosas, dependiendo de si son aldehídos o cetonas. Dentro de la clasificación que se brinda de los carbohidratos tenemos, por un lado, lo que son monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos, los cuales vamos a pasar a describir a continuación. Por un lado, los monosacáridos son las unidades básicas que se pueden subdividir por hidrólisis. Recordemos que la hidrólisis es el proceso en el cual una molécula de agua se descompone y a partir de esa descomposición se generan nuevos enlaces químicos y asimismo a veces se libera oxígeno. Entonces estos monómeros se nombran de acuerdo al número de carbonos o de átomos de carbono que se poseen en la cadena. Si son 3, pues se llamarán tetrosas. Si son 4, tetrosas para 4, pentosas para 5, hexosas para 6. Pues aquí hay que mirar que pues tenemos la molécula de glucosa, de galactosa y de fructosa. También hay que decir que pues esta es la clasificación que se ha desarrollado de cuáles son los monosacáridos, en este caso teniendo en cuenta si hay presencia de aldehídos, como es en este caso, y de cetonas en este caso. Aquí podríamos decir que pues en el caso particular la glucosa es una molécula de 6 carbonos. Pues aquí también podemos decir que está presente el grupo de los o el componente de los aldehídos, en este caso la fórmula OH, ¿cierto?
En el caso de las cetonas, recordemos que la fórmula estructural es ROR, que corresponde a al grupo carbonilo, si no estoy mal, de acuerdo a la lectura que se ha desarrollado. Pues igual, si tenemos dentro de las pentosas, recordemos que pues son 5 carbonos en ese caso, y tetrosas para 4 carbonos, heptosas para 7 carbonos. Ahora bien, los oligosacáridos. Estos oligosacáridos son polímeros de monosacáridos. Dentro de este grupo, los más abundantes son los disacáridos. Dice que los oligosacáridos tienen propiedades reductoras cuando uno de los hidroxilos anoméricos no está comprometido con el enlace glucosídico. Es en el caso, entre otros, de la maltosa, la isomaltosa, la celuliosa y la lactosa. Aquí encontramos moléculas de disacáridos, la maltosa y la celuliosa. Aquí pues podemos mirar que la maltosa está formada por 2 monosacáridos, en este caso glucosa, ¿cierto? Los cuales están enlazados o tienen enlace en los extremos, llamémoslo 1,4, un enlace de tipo alfa, ¿cierto? Y pues podemos mirar que si aquí comenzamos, pues este sería el enlace 1 y pues 2, 3 y 4, en este caso 2, 3 y 4, pues aquí estamos viendo el enlace en el caso de la maltosa. Por otro lado, pues es importante recordar que pues esto se puede dar con cualquier otro monosacárido, glucosa fructosa, glucosa galactosa, bueno, y pues también de acuerdo al tipo de enlace pues vamos a obtener diferentes componentes. Es casi como lo que llamamos isómeros en lo que se habla dentro del campo de la química. Por otro lado, encontramos como tercer grupo o tercer elemento de la clasificación los polisacáridos. Estos son polímeros de elevada masa molecular. Claro, pues obviamente ahorita haremos la aclaración de por qué. Están formados por condensación de monosacáridos simples y a veces presentan estructuras complejas. Los polisacáridos pueden ser de reserva o estructurales. Ejemplos son el almidón, la amilopectina y el glucógeno. Los 2 primeros son de reserva en plantas y el último en animales. Aquí pues es importante tener en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos aquí como ejemplo el almidón. Recuerda, es un polisacárido, está formado por, en este caso, por 4 monosacáridos, que son glucosas. Y pues es una cadena de monosacáridos. De ahí que pues obviamente la masa molecular de esta pues sea mucho mayor que la de un monosacárido, ¿cierto? Ya con esto pues pasamos a lo que son los lípidos. Los lípidos son sustancias de origen biológico, las cuales resultan solubles en disolventes orgánicos y muy poco o nada solubles en agua. El término lípido abarca un gran número de compuestos orgánicos con estructuras diversas. Sin embargo, hay algo común y es su estructura de naturaleza hidrocarbonada. Los lípidos desempeñan funciones biológicas de gran importancia. En este caso, constituyen principales reservas energéticas de los seres vivos, forman parte de las membranas celulares y regulan la actividad de las células y tejidos. Aquí pues podemos ver la clasificación que se hace de los lípidos. Debo decir que de acuerdo a la literatura, esta clasificación es como la más optativa, ya que hay mucha heterogeneidad dentro de lo que son o lo que se consideran lípidos. Entonces aquí pues tenemos lípidos saponificables y lípidos no saponificables. Los saponificables son aquellos, llamémoslo así, que se pueden desarrollar una hidrólisis alcalina. Dentro de estos pues tenemos los acilglicéridos, los séridos, los fosfoglicéridos y los enfingolípidos. En la parte de los no saponificables tenemos los terpenos, los esteroides y los icosanoides. Vamos a mirar
es un ejemplo de los lípidos. Recordemos que pues en este caso es un ácido graso. Esta es la representación de un ácido graso, en la cual pues tenemos una gran cadena hidrocarbonada, la cual está formada por el grupo, en este caso, de ácidos carboxílicos, ¿cierto? Este corresponde al ácido palmítico y pues es un ejemplo de los lípidos. Pasemos como siguiente a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son compuestos nitrogenados de elevado peso molecular que se encuentran en las células y están asociados con las proteínas. Se conocen dos principales grupos de ácidos nucleicos. Por un lado, el ácido ribonucleico, el ARN, pues son sus siglas, y el ácido desoxirribonucleico o ADN. Y debe decirse que la hidrólisis controlada de ADN y ARN produce nucleótidos, que pueden ser considerados unidades básicas de los ácidos nucleicos, así como los aminoácidos son de las proteínas y los monosacáridos de los polisacáridos. Si se prosigue la hidrólisis, los nucleótidos dan nucleósidos y finalmente estos pues darán fosfatos, azúcares y bases purínicas y pirimídicas. Son las famosas bases nitrogenadas. Tenemos entonces dentro del ADN, básicamente, que se encuentra exclusivamente en el núcleo y solamente una poca cantidad en las mitocondrias. La función de ADN es almacenar información genética y ubicarse principalmente en el núcleo. Por otro lado, pues mientras tanto el ARN se distribuye por toda la célula, la mayoría se encuentra en el citoplasma, pero aproximadamente el 10% se encuentra en el núcleo y una poca cantidad en las mitocondrias. Aquí encontramos las diferencias entre ADN y ARN, pues por un lado es un modelo de doble hélice para el ADN, en el caso del ARN es una cadena sencilla. Aquí encontramos los famosos puentes creados a partir de lo que son las bases nitrogenadas. Dentro de las proteínas, pues estas debemos decir que constituyen la mayor parte de la masa seca de la célula y desempeñan las funciones predominantes de la mayoría de los procesos biológicos. El término proteína deriva del griego proteos, que significa lo primero, lo principal, y habla de su importancia para los seres vivos en la categoría de biomoléculas más abundantes. Está dentro de las categorías de moléculas más abundantes. Dentro de la clasificación de proteínas, pues debemos decir que están los péptidos, que son, digamos, lo que no alcanza a ser una proteína, y están los oligopéptidos y los polipéptidos. Y por el otro lado, las proteínas en sí, que están subdivididas en holoproteínas y heteroproteínas. En este caso, pues obviamente, estas holoproteínas se pueden subdividir en globulares y fibrosas. Y pues obviamente las globulares son aquellas que son solubles en agua, las fibrosas son insolubles en agua. Por el otro lado, las heteroproteínas pues tienen, aparte de un componente proteico, otro componente no proteico. Esa es la característica de este tipo de proteínas, y dentro de estas pues tenemos las glucoproteínas, las fosforoproteínas, las lipoproteínas, las nucleoproteínas y las cromoproteínas. Dentro de estas pues las nucleoproteínas podemos decir que ahí están lo que son los cromosomas, los clorodblastos, que son parte también de las células vegetales. Dentro de la composición de las proteínas, pues estas están compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, mientras que hay algunas que también tienen dentro de sus componentes azufre. Hay unas muy reducidas, son grupos que en este caso solamente poseen fósforo, cobre, zinc, hierro. Bueno. Aquí pues encontramos una estructura de aminoácidos en la cual pues está el grupo ácido y el grupo amino. Recordemos que las proteínas pues son un conjunto de aminoácidos. Para finalizar pues tendremos que decir que el tamaño es variable de las proteínas, y estas proteínas pues obviamente pueden ser muy reducidas como muy, digamos, amplias. Ya para recordar pues dejamos esto para finalizar, pues es como la síntesis. Y
pues desearles de todo corazón muchas gracias por su atención.